Si no hay problema, yo prefiero sentado. Buenas tardes. No es la primera vez que hablamos del fenómeno religioso en la Semana de la Ciencia, si bien es cierto que siempre la hemos abordado desde un punto de vista, pues, una perspectiva histórica y no filosófica como va a ocurrir esta vez. ¿Es la religión una reliquia del pasado cuyo destino es disolverse? Esta es la pregunta que nos hemos hecho y para contestarla hemos invitado al filósofo Javier Sada, catedrático de Ética y Filosofía de la Religión de la Universidad Autónoma de Madrid. Perdón, la filosofía de la religión no, verdad. Catedrático de Ética, ya me ha advertido que filosofía de la religión no, de la Universidad Autónoma de Madrid. Además es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona y codirector del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades del mundo como Tübingen, Alemania, Columbia, Nueva York, Oxford y Cambridge, del Reino Unido. Ha escrito más de 30 libros y numerosos artículos sobre temas que van de la filosofía de la religión hasta la bioética, pasando por sus estudios sobre Wittgenstein. Su producción intelectual se ha centrado tanto en temas específicos de su actividad académica como en cuestiones accesibles al gran público. En sus trabajos ha abordado problemas relacionados con la vida cotidiana. Por citar algunos libros, Saber vivir, Los dilemas de la bioética, La vida en nuestras manos, La filosofía contada con sencillez, Del Dios a la nada, y sus últimas 3 obras que han sido La vida buena, El amor y sus formas y muy recientemente No sufras más. Su firma aparece con frecuencia en diversos medios de comunicación, tanto en prensa como en radio. Nos va a impartir la conferencia titulada El futuro de la religión, ¿vuelve Dios?, en la que se va a adentrar en una cuestión controvertida, la esencia espiritual del ser humano y el papel de las religiones. Muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación y, bueno, te cedo ya la palabra. Buenas noches y, y gracias por la invitación que se me ha hecho para estar en Alcoy. Es la segunda vez que vengo aquí y la verdad es que tengo muy buen recuerdo. Y gracias de modo especial a Vicente, que ha sido con el que he tenido más contacto. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí, ¿no? Yo voy a hablar efectivamente del futuro de la religión. Vuelve Dios es el título que le he dado. Le podía haber dado otro que en algún momento pues me parecía que también que podía incluso cuadrar, no sé, como el futuro del laicismo o el impacto político. Pero me parece que ya apartarse un poco de lo que yo quería decir. Lo que yo voy a querer decir lo voy a dividir en 2 partes, aunque después en cada una de las partes haré hincapié en aquello que me interesa señalar, ¿no? La primera va a ser más descriptiva. Voy a hacer un pequeño repaso a ver por qué hay tantas religiones, quiénes tienen religión, de dónde surge esto de la religión, qué reacciones hay al respecto. Y esa sería la primera parte, y después entro para comprometer mi opinión, que es lo que me parece importante en todos estos casos, ¿no? Después podemos hablar de lo que os dé la gana, con toda libertad, con todo respeto, como es obvio, pero yo voy a decir lo que pienso al respecto. Creo que es un tema importante, fundamental, quizás sea más importante todavía, pues no sé, pues cosas mucho más materiales, como comer, como dormir, que lo son. Pero una vez dicho eso, y supuesto que somos Homo sapiens, al final yo opino un poco lo de Marx, ¿no? Que la raíz del ser humano se capta en la religión. Es decir, las grandes proyecciones, los grandes mitos, las grandes ideas religiosas dan cuenta de lo que es el ser humano.
Y desconociendo eso lo desconocemos a lo que es el ser humano y por lo tanto digamos que es el espejo ideal para saber qué es lo que somos y naturalmente como eso nos afecta tanto personalmente como socialmente, pues hay que darle vueltas y vueltas al asunto e intentar, vuelvo a repetirlo, decir lo que nos parece al respecto. Bueno, yo eso dicho, voy a pasar a la primera parte, he dicho que va a ser dos, la primera más descriptiva. Yo a pesar de que provengo de la filosofía y en la filosofía nos enrollamos mucho y le damos muchas vueltas y a veces somos muy oscuros, pero no porque la materia sea oscura, que lo es a veces las cosas difíciles, bueno, pues exigen esfuerzo, ¿no? Pero otras veces yo creo que es culpa nuestra, que vuelvo a repetir, que hay mucha jerga, ¿no? Yo creo que hay que eliminar todo lo posible. Y luego eso suele ser uno de mis intenciones, y por lo tanto voy a ser lo más directo, sencillo y claro posible. Y después, si ya en alguna cosa no soy así, pues me llamáis al orden y yo diré aquello que, bueno, pues creo que haya que decir para desentrañar el nudo que se haya podido producir intelectual o vitalmente en lo que haya dicho. Bueno, eso supuesto, paso a la primera parte, que voy a primero decir por qué la religión es tan difusa y tan profusa, o que lo es, más bien. Bueno, y comienzo directamente. Bueno, la religión es un fenómeno universal, está en todas partes. Ahora bien, adquiere, sin embargo, las características más diversas. No es igual, por ejemplo, la religión sumeria, ahí está el comienzo, por cierto, de la civilización, lo que actualmente es Irak, en donde los dioses eran fundamentalmente los que protegían las ciudades, que la religión actual de nuestro mundo, que suele ser más bien invisible, internalizada, difusa, ecléctica, que es lo típico de un occidental moderno que se llama religioso. Y dentro de las religiones, y concretamente en las religiones actuales, es muy diferente, por ejemplo, un monoteísmo, solo hay uno y nada más que uno único Dios, el monoteísmo radical, como es el caso del judaísmo con Yahvé, o el islamismo con Alá, que tan radical es y tan hace todo que hace incluso el mal, que otras, a veces llamadas sabidurías orientales, en la que destaca, por ejemplo, para mí la religión, si tuviera que escoger alguna, el jainismo. Por cierto, yo en un libro que acabo de escribir, y parece que el corrector de pruebas pues se le ha ido la olla, 2 veces que cito el jainismo pone jaimismo, o sea que debe ser contar chistes de Jaimito, ¿no? Bueno, pues no es eso, ¿no? El jainismo, los jainitas, que son, por así decirlo, una radicalización del budismo heterodoxo, es heterodoxo porque no siguen como libros sagrados a los hindúes, a los Veda, no solo no creen en Dios alguno, sino que han elaborado potentes pruebas contra su existencia. Tienen 4 pruebas contra la existencia de Dios. Y es una religión. Puede sonar extraño, pero hay religiones ateas. Y una de ellas es el jainismo. Pero ellos dicen, por ejemplo, que seríamos nosotros, quienes con nuestro propio esfuerzo podríamos, eso sí, divinizarnos e incluso ser inmortales. Y como una creencia religiosa, es mi opinión y creo que la puedo defender, hay argumentos para ello, realmente se distingue de algo que no es religión si da un paso más allá de lo que es el cerco espacio-temporal en el que habitamos, pues el jainismo es más, además de una sabiduría, pues ciertamente una religión. Por cierto, a mí me encantaría seguir hablando del jainismo porque, como he dicho, me encanta, me parece sumamente atractiva esta religión, ¿no? Y no solo porque para ellos todo es vida, y en consecuencia hay que portarse con una exquisita naturaleza, con la naturaleza, sobre todo la naturaleza animada, sino por su idea de que lo importante en la vida, el principio básico, el principio fundamental de la existencia, que ellos además lo colocan en el núcleo de la moral, es una palabra sánscrita que es ahimsa, que quiere decir no dañar, ¿no? Gandhi, por ejemplo, en buena parte, no totalmente, fue jainista. Su idea de paz, ¿no? Es un pacifismo radical, bien llevado, inteligente. E incluso en nuestros días hay movimientos pacifistas que se inspiran especialmente en Italia, por ejemplo, ¿no? en el jainismo. Y uno de a mí me parece uno de los seres más interesantes del siglo XX, que fue Schweitzer, que fue un médico, un teólogo liberal, tío de Sartre, del filósofo Sartre. Por ejemplo, fue jainista también, tiene una expresión preciosa, todo es vida, y bueno, de ahí sigue después diciendo una serie de cosas bien interesantes al respecto, ¿no? Bueno, digo que existen, como vemos, religiones con características, luego diré por qué, enormemente distintas.
uno solo, que está Dios, y después hay religiones, uno solo que domina todo y todo lo demás parece que somos puros restos o sombras, ¿no?, en algunas religiones, mientras que en otras, como sería, por ejemplo, esta oriental, son muy pocos, están en el sur de la India, aunque después han extendido su doctrina por todas partes. Sin embargo, ahí ni siquiera existiría Dios, ¿no? Bueno, la consecuencia de lo que acabo de decir es que las religiones, y que existen desde el comienzo de la humanidad, son variadísimas y en algunos casos parecen sostener credos diferentes e incluso contradictorios, donde uno dice A y el otro dice no A. Bueno, pues ya que he observado, o por lo menos he insinuado, que la religión se remonta al origen de los tiempos, y que es así, después veremos que es efectivamente con esa gama tan diversa, ¿no?, de actitudes, ¿no? No estaría de mal que nos paráramos en ese umbral en el que podemos afirmar que comenzamos nosotros, el ser humano, y nos alejamos de la humanidad pura y dura. ¿Por qué digo esto? Pues que es una cosa muy de nuestros días, pero bueno, tiene su historia, ¿no? Y es que algunos sostienen que en los animales superiores se da una especie de religión muy similar a la nuestra. O que la religión de la que hablamos estaba ya presente en los homínidos que nos precedieron en el largo y tortuoso camino de la evolución que hasta el momento se ha parado de nosotros, en los que estamos aquí. Y que nosotros, sin embargo, a veces, con un insensato orgullo, echamos la vista hacia atrás y contemplamos todo lo que ha ocurrido hasta el momento en este árbol de la evolución, como si todo estuviera preparado para que llegara el Adviento, ¿no?, que llegáramos nosotros. Bueno, eso es falaz, ¿no? Eso realmente no es así. Eso sería el principio antrópico, que es insisto, que no se sostiene, según el cual todo está hecho de tal manera que al final se llegara al ser humano. De hecho, se ha llegado. De derecho no sabemos por qué habría que hacer ese tipo de afirmación. En cualquier caso, digamos que en los animales superiores, en algunos, por lo menos se supone que habría algo parecido a la religión, ¿no? Bueno, ¿qué habría que decir a esto? ¿Tienen religión? ¿No tienen religión? Podríamos también hablar, ¿tienen derechos? ¿No tienen derechos? Que ese es un tema actualísimo, el de los derechos de los animales, ¿no? Que yo personalmente pienso que derechos no tienen, intereses sí, y que hay que admitirles en la comunidad de los de los sufrientes, y por lo tanto, en cierto modo, si son sensibles y pueden sufrir, en la comunidad moral. De ahí, y lo que voy a decir, ya seguro que tendré algún enemigo en la sala, que yo esté totalmente en contra de las corridas de toros. ¿Pero qué voy a hacer? Bueno, es lo que pienso, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué ha surgido? O sea, no ha surgido, lo digo. Bueno, ¿qué decir a esto respecto a los animales? Bueno, respecto a los animales, es cierto que, por ejemplo, los elefantes muestran conductas similares a lo que podríamos llamar características religiosas. De ahí que esté muy mal cazar elefantes, y sobre todo si se va a África, ¿no? Pues bueno. Pero los elefantes parece que lloran a sus muertos y construyen algo parecido a un cementerio para los que mueren. A aquellos que mueren se les hace un cementerio. Es como si tuvieran alguna, y además están mucho tiempo alrededor del cadáver, etcétera. Sobre esto se ha estudiado. Hay antropólogos muy actuales de nuestros días que tienen excelentes, además, pero excelentes notas sobre este tipo de conductas, concretamente de los elefantes. Entonces es como si tuvieran alguna conciencia de la ruptura que produce la muerte. Y la muerte o cesación, como veremos enseguida, es la pieza clave a la hora de comprender por qué tenemos religiones. Bueno, y en un paso más adelante en la evolución, los primates, nuestros primos, ¿no?, serían más adecuados aún para introducirlos dentro de nuestro universo religioso. Como es bien sabido, según los constantes experimentos de los primatólogos, los chimpancés, entre los que destacaban Sara, Lana y Kiko, aunque esta era gorila, poseen un rico repertorio de sentimientos, mantienen cierto duelo respecto a los que abandonan este mundo e incluso veneran al chimpancé alfa como si de un ser superior se tratara. Este es un tema también realmente interesante. Ahí yo vi un documental, bueno, de esos que al final uno acaba casi llorando, ¿no? Porque era precisamente una chimpancé, hombre, más inteligente que las otras. Ahí andaríamos entre los 2-3 años de un niño a la hora de comparar, pero que era impresionante porque había tenido un hijo, había parido, y pero salió prácticamente muerto el bebé, y se lo quitaron. Y entonces ella no hacía más que le traían comida y decía, comida no, niño, comida no, bebé, comida no, niño.
y prácticamente murió de pena. Es decir, que es un tema realmente interesante. Es decir, yo no después diré algo más, pero que sí es interesante a la hora de plantearnos este tipo de cuestiones, por lo menos de rememorar, colocarnos un poco dentro del mundo en el que estamos, no ser a veces tan sumamente orgullosos, que nos aislamos, como decía antes, y nos vemos como si fuéramos, bueno, unos semidioses, ¿no? Bueno, pues si de los simios, hemos hablado de los elefantes, he hablado de los simios, si de los simios pasamos a nuestros antepasados más directos, no habría que olvidar que el Homo ergaster, que vivió hace más de 1 millón de años, o que el neandertal, que procede de un tronco distinto al nuestro, es parafilético, se dice, y que desapareció hace no más de 30.000 años, aunque otros dicen que serían unos 10.000 años, coloreaban a sus muertos. Del neandertal se dice incluso que era un poco coqueto, o sea que les coloreaba demasiado, ¿no? E incluso colocaban algunos instrumentos para que les sirvieran, es lo que podemos conjeturar, en un viaje hacia el más allá. Una vez más, la impresión que podemos sacar es que alguna religión, siquiera auroral, se manifestaría en estos antepasados nuestros, más o menos colaterales. A pesar de todo, yo solo estoy dispuesto a afirmar que la religión es propia exclusivamente del ser humano, tal y como ahora lo concebimos. En el caso de los animales superiores o de nuestros ancestros, lo único que estaría dispuesto a conceder es que de manera análoga o metafórica poseen religión. Es verdad, por hacer una comparación a mano, que los chimpancés tienen, bueno, como 50 pautas culturales y tienen algún tipo de cultura. El antropólogo catalán, no hace mucho desaparecido, Pi Sabaté, distinguía 3 culturas en los chimpancés africanos. Todo eso es verdad. Ahora bien, en sentido estricto, no existe cultura chimpancé. Porque por muy perverso que nos parezca uno de sus miembros, antes se pensaba que los chimpancés eran muy pacíficos, realmente no lo son, los bonobos sí, no le llevaremos ante un tribunal de justicia. Me imagino que no se haya visto esto nunca, ¿no? Aunque últimamente se ven tales cosas en la justicia que todo es posible. Bueno. Tampoco visitaremos sus museos o estudiaremos sus contribuciones a la ciencia. Sencillamente porque tales construcciones culturales no existen, no las tienen. ¿Por qué? Y es que nosotros poseemos un instrumento extraordinariamente diferente y que nos posibilita, entre otras cosas, construir esos grandes edificios que son las religiones. Y eso es, dicho lógicamente, ya sé que esto puede ser un poco complicado, nosotros tenemos lenguaje predicativo. El lenguaje nuestro, independientemente de la base cerebral, ahí no voy a entrar hoy, o por lo menos de momento, el lenguaje tiene una serie de características en el humano que nos hace tremendamente diferentes del resto. Por ejemplo, es un lenguaje que se llama articulado, con palabras hacemos frases, es recursivo, que se dice lógicamente hablando, podemos hacer infinitas frases, y sobre todo es predicativo, eso es fundamental. Es decir, tomamos un objeto, el reloj es un objeto, y le predicamos una cualidad. Pues no sé, pues que da la hora, o que no da la hora, o que está sucio, o que está limpio, o que tiene tal color o tal color. Y esto nos capacita ¿para qué? Para superar los estímulos inmediatos espaciotemporales propios de los animales y referirnos, por ejemplo, al futuro, crear personajes fantásticos, ir al más allá, con la imaginación, con la fantasía, pero con el lenguaje, exista o no exista este más allá, e incluso hablar de la nada. Si nuestro lenguaje en ese sentido es espectacular, nos sirve también para confundirnos, eso por supuesto, es bifronte, pero es que con el lenguaje realmente podemos hacer auténticas maravillas. De ahí que, en consecuencia, con lo dicho, podamos, los que tenemos lenguaje nosotros, volvernos sobre nosotros mismos, reflexionar sobre nuestra vida en su conjunto y, en suma, preguntarnos si la vida tiene algún sentido y si merece la pena vivir. Tema sobre el cual, si después hay ocasión, me gustaría entrar. O por el contrario, la vida es un extraño pasatiempo, pendemos de unos hilos manejados por no se sabe bien quién, y nuestra estancia en este planeta es, como decía Teresa de Jesús, una mala noche en una mala posada o un breve soplo entre dos nadas, como lo dejó escrito el sabio Simónides. Esa es la situación real. Está por todas partes, no la tenemos más que nosotros, y la tenemos porque tenemos unas posibilidades fruto de las capacidades que son propias precisamente del Homo sapiens. Ahora bien, un paso más, expuesto esto, bueno, ¿por qué surgen las religiones?
es que lo que acabo de decir me abre la puerta para hurgar en por qué crecen, como he dicho, tantas religiones en la cabeza y en el corazón de los humanos. ¿Y por qué son tan variadas tales religiones? Quizá la explicación más adecuada del porqué de las religiones, ya lo he insinuado anteriormente, haya que buscarla en el choque que nos damos al topar con los límites de la existencia. Estamos constantemente chocando contra límites. Y nuestros límites, así de una manera un tanto tipificada, son internos y externos. Los internos hacen referencia a los sufrimientos, a los dolores, a lo largo de nuestra existencia y a la no satisfacción plena de nuestros deseos. ¿Quién ve cumplidos sus deseos completamente? ¿Quién no queda decepcionado con sus deseos? Constantemente estamos tropezando, lleno de chinitas todo aquello que deseamos hacer, ¿no? Pero hay otro límite que es más fundamental. El límite externo es el que se produce por la inexorable muerte, aunque algunos biotecnólogos actuales dicen que podríamos ser, uno de ellos es español y muy buen, por cierto, Ginés Morata, y muy buen biólogo, ¿no? Que podríamos, aunque en esto suele haber muchas veces mucho negocio, hay que tener un poco cuidado, ¿no? Que con las nuevas biotecnologías podríamos ser prácticamente inmortales, por ejemplo, con la ingeniería genética y con la división celular, ¿no? Bueno, eso, si va a llegar algún día, no lo sé. Desde luego, vosotros y yo no lo vamos a ver, ¿no? Supongo, ojalá me confunda. Y desde luego, si tenemos calidad de vida, bueno, pues que dure más, ¿no? Bien. Y digo que el límite externo es la muerte. ¿Y qué es ese choque? Para decirlo con palabras del para mí siempre querido Wittgenstein, que es el filósofo al cual yo más debo, y alrededor del cual yo he podido, creo yo, pensar más y mejor, eso es mi opinión. Yo es como cuando nos damos un golpe contra una pared y nos salen chichones, ¿no? Yo de pequeño decía chinchones, y me corrigieron y decía que iba a decir chichones, bueno, en la cabeza. Y es que en efecto, yo creo que la comparación vale para hablar de las religiones. Ante la situación que he descrito, con esos límites, uno más profundo, el otro cotidiano, los seres humanos hemos ideado, hemos proyectado, hemos imaginado una serie de imágenes salvadoras. Los muchos dioses que pueblan la historia de la humanidad, y una vez más, de una manera muy curiosa, a veces las religiones son, en este sentido, son muy diversas. Los Nuer, por ejemplo, muy estudiados por los antropólogos en África, tienen dioses por todas partes, divinizan todo. Bueno, también lo hacía Platón, pero de otra manera, un poco más abstracta. Sin embargo, en el islamismo es peor ser politeísta que ser ateo. Shirk, como llaman ellos, ¿no? Es mucho peor, es decir, hay solo una. Bueno, digo que las muchas que hay, ¿no? Pues lo ponen de manifiesto precisamente como en ese choque, es como en el choque, como si se disparara el ser humano haciendo una serie de creaciones, una serie de fantasías que son precisamente las religiones. Sucede, por lo tanto, que ante el enfrentamiento con las barreras que acabo de mentar, la humanidad ha respondido y ha respondido de forma muy diversa. Son los distintos credos o creencias religiosas. Para mí hay actitudes religiosas, pues bueno, pero que eso no son religión. Religión en general y creencias, que es cuando uno realmente dice yo creo en esto que va más allá, insisto, de este mundo. Digo, y conforman estos credos un puzzle de las más variadas religiones y que, como dije, gradualmente va desde la rigidez monoteísta hasta un amplio politeísmo o simplemente hasta el ateísmo, como ocurría, por ejemplo, en el citado jainismo que no jaimismo, ¿no? Aunque a mí los chistes de jaimito, os lo juro, me encantan, O sea, de las cosas que más bueno, como el humor es una de las cosas que en este mundo creo que tiene más importancia, pues los chistes, ya Freud escribió un excelente, luego le voy a citar un excelente libro precisamente sobre el chiste. Bueno, ahora uno se puede extrañar de que tales respuestas en forma de creencia religiosa sean tan diferentes. Bueno, yo la explicación, creo que hay que darla, consiste en reconocer que los humanos, tan parecidos, por no decir iguales desde el punto de vista genético, genéticamente somos casi clones. Últimamente, con las nuevas secuenciaciones, se ha dicho que no tanto, los polimorfismos son más diversos, somos iguales. O sea, si se desapareciera la humanidad en este momento, menos en África, se perderían muy pocos genes. Pues las diferencias son mínimas. De ahí el intercurso sexual o lingüístico o cultural que podemos tener por muchos choques que tengamos, ¿no? Pero en cualquier caso, desde el punto de vista cultural o memético, como se dice ahora, somos muy,
muy diferentes. Esto lo he contado muchas veces, pero se me ocurre ahora porque es cierto. Por ejemplo, el chiste que he dicho hace un momento es muy distinto en una cultura que en otra. Si uno ve, por ejemplo, una película, un documental japonés, dice, joder, ¿de qué se ríen estos tíos, no? Joder, qué bobadas, tal. Yo he tenido que ir mucho a Suiza cuando era estudiante y contaban unos chistes de malos para mí. Bueno, decía yo, joder, qué tristes son estos tíos, ¿no? Bueno, pero eso les haría mucha gracia. Y yo, esto sí que lo he contado muchas veces, por eso alguno me lo ha podido ya alguna vez, para decir, bueno, que somos culturalmente muy distintos. Yo estaba una vez con la mujer de un amigo, es un personaje muy conocido. Habíamos en un congreso y estábamos haciendo una pequeña excursión en México, y como estábamos nosotros contando chistes, habíamos estado antes, ella me dice, es que yo no entiendo por qué contáis chistes, porque en Japón no hay chistes. Y yo le dije, entonces, ¿de qué os reís? Y dijo, de cosas. Pues yo nunca pude saber que alguien se podía reír de cosas, pero bueno. Lo que pasa es que después yo le conté un par de chistes verdes de japoneses y se partía de risa. O sea que después al final no es tan eso de que son las culturas tan que lo son, evidentemente, ¿no? Bueno, le puede gustar el flamenco, el chistui, en eso somos muy distintos. Pero cuidado, y aunque no viene a cuento, no viene a cuento siempre, no viene a cuento en la conferencia. Culturas distintas no implica moralidad distinta. Que uno quiera llevar pañuelo o no en función de lo que sea, allá él. Del pañuelo en la cabeza, allá ella, o allá él, o a quien sea. O boina, lo que quiera. Pero que alguien diga, como mi cultura es distinta, ¿puedo hacer ablación de clítoris? No. Ahí hay límites. Porque la ética, si es ética, es universal. Difícil de mantener, difícil de promover. Pero ciertamente, si no, no sería ética. Bueno, pero culturalmente somos enormemente distintos. Incluso la comida que tenéis aquí es muy distinta a la que yo como en Madrid o incluso de donde soy yo, del norte, ¿no? Bueno, pues realmente sería muy distinta, ¿no? De ahí que, por ejemplo, y volviendo a las religiones, en el Popol Vuh amerindio el ser humano nazca del maíz, mientras que en el Próximo Oriente el material del que se crea el hombre es el barro. O que el sufrimiento se resuelve en el Lejano Oriente recurriendo a la extinción, a lo que llaman nirvana o moksha, mientras que en un espléndido cielo lleno de gozos es el reclamo para los creyentes en Occidente e incluso en el Oriente Próximo. Ahora bien, una vez dicho esto, un paso más, bueno, hemos visto que son muchas, variadísimas, que es que culturalmente somos así, y dependerá de las circunstancias culturales, geográficas, todo lo que implica cultura, ¿no? Pero una vez dicho que una de las maneras de reaccionar frente a estas limitaciones consiste en el conjunto de respuestas en forma de creencias que eso lo estudia la historia de las religiones, que es probablemente la ciencia de las religiones más antigua, y que yo es lo que daría, tampoco venía a cuento, bueno, sí viene a cuento, yo lo aprovecho para decirlo, aunque no estaba en el guión, lo que yo daría a los niños, a los adolescentes, no una religión concreta, quien la tenga, bueno, con los suyos que lo haga, pero la función pública debería ser dar historia de las religiones. Es una auténtica pena el desconocimiento que se tiene normalmente de algo tan importante como la historia de las religiones. Yo a mi hijo ya le hablo de los evangelios o de Lázaro en los evangelios y puede pensar que es un jugador del Real Madrid. O sea, que decir que se ha llegado a un extremo en que verdaderamente el desconocimiento de algo que, insisto, pocas cosas se pueden entender sin conocer la historia de las religiones. Pero voy a repetir. Esto es leer. Una vez dicho que efectivamente son así, que hay creencias religiosas, una de ellas es una creencia, la respuesta a los límites. Existen otras dos posturas que también son posibles en relación al gran interrogante que se cierne sobre el sentido de nuestras vidas. De estas dos restantes, ya hemos visto que una es la creencia, me voy a fijar primero en aquella que reacciona ante la reflexión total y planteamiento total o entero de nuestra vida de modo radicalmente opuesto al creyente, al que tiene una creencia religiosa. Los que tienen esta postura, en vez de creer en algo, se declaran totalmente incrédulos respecto a cualquier cosa que huela a religión. Concederán, como no puede ser de otra manera, que han existido y existen millones de personas que se orientan según determinados credos
y que practican el culto y toda esa serie de acciones más o menos folclóricas, consistentes en procesiones, ritos, oraciones, éxtasis y un larguísimo etcétera. De la misma manera que concederán que los sentimientos religiosos de cobijo, de felicidad sin fisuras o de dependencia respecto a algo superior conforman una categoría de sentimientos diferentes, por ejemplo, a los morales, y que por lo tanto tendrían que estudiarse por sí mismos. Pues muy bien, eso sucede, ¿no? Sin embargo, aún así, concediendo esto, se niegan en redondo a creer en nada que vaya más allá de lo que experimentamos con los objetos de este mundo. No les mueven emociones religiosas ni se preocupan de vida futura alguna. Un ejemplo de esta postura la encontramos en algunos bastantes de los filósofos. Uno de ellos, Hume, por ejemplo, él en su biografía dice que no le interesó mucho nunca. Le interesó mucho la religión, y uno de los mejores libros que se han escrito es de él, sobre la religión. Pero a él personalmente no le traía un poco sin cuidado, ¿no? Y la encarnó, yo creo que de forma clara y explícita entre nosotros. No sé si os acordaréis de él, algunos sin duda alguna, uno que fue alcalde de Madrid, que era catedrático de Derecho Constitucional, que era Tierno Galván. Bueno, pues en uno de sus libros más celebrados, que es El agnóstico, afirmaba que se sintió siempre a gusto en este mundo, reconciliado con la finitud de la existencia, y que todo lo demás, por decirlo con el casticismo que le era propio, le traía al pairo. A estos, ¿cómo hay que llamarles? Ateos. Sin duda, ¿no? Ahora, más de uno podría decir, en plan objeción, que no es cierto que en el fondo una persona consciente y sensible no mantenga, aunque solo sea en pequeños flashes o destellos, algún tipo de reacción religiosa. Yo creo que, sin embargo, en esto nobleza obliga, ¿no? Que obstinarse en otorgar mínimas o latentes creencias religiosas a los que se niegan a tenerlas es, por un lado, ejercer un cierto psicoanálisis con aires de imperialismo. A mí esto me recuerda un poco aquello de Tertuliano, que decía ánima natural iter cristiana, que traducido al Lomán Paladino sería: usted dice que no es cristiano porque no sabe, pero en el fondo lo es. ¡Ay, qué gracia!, ¿no? Yo le podría decir lo mismo: usted es cristiano, pero en el fondo no lo es, ¿no? Que hay que tener un poco cuidado, y vuelvo a repetir, que se hace con mucha frecuencia eso, no solo en el campo religioso, en todos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en eso hay que ser mucho más respetuosos con lo que la gente dice y, desde luego, con su conducta. Y por otro lado, yo creo que desvirtúa el concepto de religión, por muy inestable que éste sea. Y es que lo amplía de tal forma que, por ejemplo, quienes declararan toda su vida al sexo o a la revolución serían también religiosos, ya que consagran todos sus actos al sexo o a la revolución, por ejemplo, ¿no? Y eso es absurdo, es decir, tendrán actitudes religiosas, pero llamar a esos creyentes latentes me parece que es una exageración. En ese sentido, yo siempre recuerdo, le voy a citar después, a mí uno de los personajes que más me han interesado dentro de la cultura española, de aquella raza de intelectuales realmente interesante que hubo en la República, es Pepe Bergamín. Él fue siempre una persona muy de izquierdas, pero muy de izquierdas, muy comprometido. Él tiene la frase aquella de pensar es comprometerse, y al mismo tiempo era católico. Y entonces yo creo que esto establece una diferencia muy bien. Y decía: yo con los comunistas hasta la muerte, después no. Bueno, pues habría que tener un poco cuidado por eso, ¿no? Por lo tanto, respetemos en consecuencia a los que se declaran ateos convencidos y concluyamos que la creencia es una posibilidad y nada más que una posibilidad ante el interrogante, vuelvo a repetir, que se desprende creer o no creer. Pero paso a otra reacción o actitud que a mí esta me interesa. Yo creo que es la más difícil, la más comprometida, la más personal. Bueno, pues lo voy a decir. Creo que yo insisto tras de los límites citados y que algunos, quizá con razón, colocarían en medio. Esta postura, no se declara atea, como los ateos que acabamos de ver. No piensan que no hay nada. Piensan, por el contrario, que no saben nada con relación a una vida anterior o futura. El ateo niega radicalmente. Estos no niegan nada. Yo creo que se les podría llamar agnósticos. Solo que como el agnosticismo es un concepto que ha solido ser bastante maltratado, me gustaría hacer una breve precisión para poder explicar o entender esta segunda postura, que no está ni entre los que creen en algo concreto, sea la religión que sea, la creencia que sea, y que nos redimiría del sufrimiento de este pobre mundo,
ni entre los que se deciden por la negación de todo lo que se situara, por ejemplo, en términos físicos, más allá del Big Bang, que actualmente dentro de las hipótesis, dentro de la cosmología o de la física sería la que tiene más favor, o dicho en términos personales, más allá de la muerte, que para nuestra desgracia experimentamos todos los días. Después no hay nada. Aquello que decía Bertrand Russell, ¿qué hay después de la muerte? Polvo, polvo y polvo, y se acabó. Y todo lo demás sería cháchara, ¿no? Bueno, este agnosticismo al que me refiero, voy a utilizar la palabra, modera desde luego los excesos de los deseos que como impulsados por un trampolín dan un salto al más allá. Se confronta con el universo entero, que es mudo respecto a nuestros deseos. Pero, y este es un dato importante, cree o sospecha que nos rodea, dicho con comillas a los lados, el misterio. En otros términos, que nada sabemos respecto a una posible última palabra salvadora o condenatoria. Que debíamos de ser un poco más modestos, ¿no? Sin más, ¿no? Respecto a los creyentes y a los incrédulos. Algunos, es el caso del filósofo y maestro mío Tugendhat, llamarían esta actitud misticismo natural. A mí me parece que está en su punto y recoge, por cierto, lo mejor de sabidurías orientales o cuasi religiones como el taoísmo, sin tener que aceptar, sin embargo, los mitos que rodean a estas religiones orientales. Por otro lado, este supuesto misticismo nada tendría de alienante ni invitaría a la pasividad. Todo lo contrario, podría incluso ayudarnos a entender a los demás, a evitar el dogmatismo y a gozar, por supuesto, con los bienes, pocos o muchos, que podamos obtener en este mundo. Yo más adelante voy a volver sobre él, porque es la postura que defiendo, más o menos. De momento, valga lo que acabo de decir como una indicación. Y en realidad, y vuelvo a repetir, si soy sincero, tampoco sería capaz de afirmar mucho más, ni creo que se pueda afirmar mucho más. Yo creo que se pueden hacer sugerencias o indicaciones. Por una parte, ya lo he dicho, no se creen doctrinas que se nos presentan bajo el ropaje de una especialísima revelación. Por otra parte, en modo alguno, se piensa que preguntarse por el fin de nuestra existencia sea una pérdida de tiempo. E intenta acomodar la vida a lo que existe, reconociendo, y estas son palabras del anteriormente citado y admirado por mí Wittgenstein, que estamos como en una isla rodeada por un océano. Desde luego es una mera metáfora, pero tampoco dicho agnosticismo podría comprometer afirmación posterior alguna. La diferencia entre este ateísmo y el ateísmo incluso se puede hacer con términos lógicos, pero sin llegar a ellos, o a lo que se llaman actitudes proposicionales en lógica. El ateo dice, sé que no hay nada. El otro diría, no sé nada. Punto. Me quedo con esto y luego no sé nada. Del otro no sé nada. Está más allá. Sería una transgresión de lo que yo puedo, aquello que decía Kant, de los objetos. Los objetos siempre son en el espacio y en el tiempo. No sé nada. Bueno, estas son las tres posturas, las he descrito, y ahí acabaría la primera parte, solo que quiero añadir lo siguiente. Antes de acabar, quiero enfrentarme a una objeción bastante habitual que suele ponerse contra aquellos que piensan, como es mi caso, que la religión es un dominio más en la República del Saber que exige una investigación especial. Es decir, ha habido filósofos, y todavía hay uno muy bueno, Flu, un inglés, que se ha declarado siempre ateo. Últimamente parece que menos, y se ha dedicado toda la vida a dar filosofía de la religión. Es decir, que eso no quita, ¿no? Un antropólogo de la religión, o Durkheim, etcétera, tantos más, ¿no? Digo, y es que la objeción es la siguiente, y es que no son pocos los que, una vez negada la realidad del objeto religioso, remiten el estudio de la religión al arte o a otras disciplinas. Esta postura, una vez que parte de la irrealidad para ello objetiva de las expresiones religiosas, concluye que las emociones del hombre o de la mujer religiosos en el fondo son, por ejemplo, expresiones artísticas. Lo religioso sería así una profunda emoción o sentimiento de admiración o de anonadamiento que se asemejan a lo que sucede en el campo del arte. O si del arte nos trasladamos a la ciencia y a su brazo tecnológico, podríamos también suponer, continúan opinando, que las ansias de saber que muestra el creyente en el fondo no son sino actitudes un tanto infantiles que quedarían superadas en la ciencia. Yo iba a hacer un gran paréntesis por esta Semana de la Ciencia en la relación ciencia-religión. No lo voy a hacer, porque si no me iba a extender muchísimo. Lo único que digo es que en nuestros días ha vuelto la polémica, con fuerza además, entre los defensores de la religión y de la ciencia al mismo tiempo.
Lo que ocurre es que yo siempre les pongo una objeción. La ciencia, como mucho, en el caso de que pudiera conseguir algo, daría como resultado un Superman y nada más, o un Daimon o un demiurgo, pero de luego un ser supremo, trascendente, todopoderoso, omnisciente, eso jamás podría darlo. Así que es un salto imposible desde ningún sitio. Simplemente lo dejo entre paréntesis. Bueno, volviendo a la objeción, ¿no? Yo lo que esto lo he ensayado, a esos que niegan que la religión sea algo distinto a la ciencia, al arte o incluso a la moral, y que por lo tanto lo que teníamos que hacer es reducirla a otra disciplina, disolverla, ¿no? Estudiar otra disciplina. Yo la respuesta que voy a dar y que me va a ir abriendo ya a la segunda parte en la que voy a definir más lo que creo que es el futuro, o puede ser el futuro de las religiones, es que si desean suprimir el nombre de religión, pues no habría en principio ninguna objeción. Como suelen decir los latinos, nomen non facit res, es decir, el nombre no hace la cosa. Bien. A pesar de todo, a mí me parece que sería un tanto drástica esta medida. No es un azar que pocos o casi nadie haya puesto en cuestión algo tan peculiar y particular como religión. Este término que hemos recibido los latinos, decía un filósofo de la religión muy antiguo, que no deja de ser curioso, que los latinos, que han sido los pueblos menos religiosos del mundo, sin embargo, han sido los que al final nos han colocado en las lenguas nuestras, en las lenguas indoeuropeas, el término religión. Digo, de tal manera que yo creo que es difícil suprimirlo por la fuerza, dada su carga semántica que arrastra desde hace mucho tiempo. Otra vez en latín habría que decir nomen omen, es decir, el nombre también es un destino, ¿no? Y tal vez sea el destino este. Pero cosa más importante, suena muy extraño que, por ejemplo, el Dios judío, que se sitúa más allá, en un más allá inaccesible, y del que no hay ni imágenes y ni siquiera se le puede nombrar, sea el equivalente de lo que se entiende por sublime en arte, y que lo teorizó, por ejemplo, estupendamente el filósofo Kant, o que la proliferación de cultos de una religión como la de los hotentotes o pigmeos sea equivalente a un museo o a un festival. Añado todo esto, que en las creencias religiosas se hacen afirmaciones sobre las entidades divinas o sus mandatos que en modo alguno coinciden con el resto de las disciplinas. Incluso en aquellos que mantienen una religiosidad de mínimos, agnóstica, natural, los sentimientos propios de esa actitud no se subsumen sin más en los de la moral, en el arte o la ciencia. De ahí que la mayor parte de los estudiosos de nuestros días se declaren autonomistas, es decir, defensores de un ámbito autónomo que es el de la religión y que debe estudiarse en cuanto tal. Ocurre sin embargo, que la objeción no solo puede arreciar, sino que más aún puede radicalizarse hasta mostrar sus dientes de esta manera. La religión, se diga lo que se diga, sería una reliquia del pasado y su destino, la disolución. Y esto me coloca ante el futuro de la religión ya. Es a lo que paso inmediatamente en la segunda y última parte en la que yo voy a ser más rápido y voy a dar cómo creo que es la situación y cómo se abren dos posibles, para mí, posturas religiosas o creencias en relación al fenómeno religioso o al hecho religioso. Bueno, paso a eso. Hay un breve estudio de Freud, del psicoanalista, el padre del psicoanálisis, que lleva el siguiente título: El porvenir de una ilusión. Es muy breve y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Argumenta Freud que la religión, siendo como es para él una ilusión para él, mantenida por la presencia sublimada del Padre, desaparecerá en cuanto la humanidad se haga más adulta, supere sus miedos y se encare con sinceridad ante su real situación, y que no sería otra sino la de seres finitos que nada hemos de esperar por encima de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Freud no hacía así, solo que desde su doctrina psicoanalítica, sino retomar un tema de algunos ilustrados, y según los cuales el seguro paso de la ciencia, la racionalidad y el atrevimiento o audacia para sentirnos solos y sin dependencia de ningún supuesto fantasma externo, calarían en los seres humanos de forma que al final la religión se contemplaría como un momento infantil en la historia de la humanidad, que al final lo habríamos felizmente superado. Esa es la postura de Freud. Hay la frase de Goethe que el mismo Freud cita y que es: si tienes ciencia y arte, tienes religión, y si no tienes ni ciencia ni arte, ten religión, resume perfectamente esta postura. Sigo con ella.
Quien conoce lo que la experiencia nos entrega y goza con las obras de arte, no necesitaría religión alguna. Solo los que, sumidos aún en las tinieblas del miedo, o que como Peter Pan no son capaces de creer, recurrirían como un paliativo a la religión. Repito que esta actitud está en las entrañas de una ilustración orgullosa de ir dejando en la cuneta lo que sería fruto, como dijimos, del miedo, un miedo, por otra parte, atizado por los sacerdotes y que se apoderarían de la conciencia de los individuos. Actualmente las teorías de la secularización están muy lejos de todo esto, aunque algunos todavía siguen más o menos la senda que marcó en este punto Freud. Pues en una línea semejante se sitúan otros de los denominados maestros de la sospecha. Por ejemplo, el filósofo Nietzsche nos entregó su doctrina del superhombre, quien se ata gozoso al carro de la vida y rompe cualquier amarra con aquella amalgama de platonismo y cristianismo que, según él, habría desdoblado este mundo en otro invisible y lejano. Ese otro mundo, supuestamente más lejano e invisible, arruinaría, según él, precisamente lo que en realidad existe y que no es sino el árbol de la vida del que formamos parte. Y por decir el tercero, los tres maestros, Marx, que por cierto, según carta a un amigo, estuvo a punto de escribir una filosofía de la religión, para Marx la religión desaparecería, perdería su sitio cuando comenzara la historia de verdad. Y la historia de verdad comenzaría, para él, en una sociedad sin clases, liberada del dominio y del dinero explotador. Por eso, para Marx, y en una frase bien conocida, la religión sería el opio del pueblo. Expuesto de otra manera, la gente, angustiada en una vida que le hace sufrir, busca consuelo en otra vida en la que la felicidad de la que ahora carece adquiriría la dimensión de sus deseos. Si se suprimieran, en fin, las barreras entre pobres y ricos, previa inversión del modelo económico, la religión desaparecería como por encanto. El futuro de la religión, por tanto, según no pocos e influyentes autores, y en esta actitud, vuelvo a repetir, que radicaliza cualquier objeción contra la religión, sería igual a cero. Bueno, yo, baste con lo dicho, como ejemplo de esta objeción, podría añadir una más reciente, que es la que, pero sería mucho más complicada, la de unos filósofos, bueno, llamados de lenguaje ordinario, analíticos, para los cuales la religión sería un lenguaje mal hecho. El primer libro que escribí en mi vida precisamente trataba, que es el lenguaje religioso y filosofía analítica. Yo creo que es el mejor de mis libros, o para ser más sincero, el menos malo de mis libros, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿qué decir de todo esto? ¿Qué decir de esta objeción que parece que va al núcleo, ¿no? Que quiere dar en el clavo y que quiere dejarnos, que quiere que dejemos en paz la religión, o que la religión nos deje en paz? Es verdad que la religión va perdiendo poder y que lo que le espera no solo es un futuro incierto, sino que se irá a mayor o menor ritmo disolviendo como un azucarillo en un vaso de agua, porque la secularización se impone, aunque no tanto como parece, y se podían dar muchos nombres al respecto. El laicismo es una exigencia cada vez mayor y las personas no recurren a los hechiceros o a los clérigos, sino a los médicos o a los psiquiatras. Y, en fin, a la altura de nuestro tiempo, y por usar la frase orteguiana, Dios no es que esté a la vista, que era el título de uno de sus libros, sino que se difumina hasta poder pensar que desaparecerá. Bien, yo creo que todo esto, al menos en parte, es verdad, y al menos en parte del planeta en el que nosotros nos encontramos. A pesar de ello, pienso de que la idea de que la religión va a desaparecer, tomada como una frase rotunda, me parece totalmente equivocada. Y por muchas razones. Son las que paso a exponer. Después entraré en qué tipo de religiosidad podríamos prever en un futuro, puesto que, como vengo diciendo, son múltiples las respuestas al interrogante sobre el sentido de la vida. Antes, yo quiero observar una cuestión de hecho, de facto, insisto, que no es verdad que las creencias religiosas vayan desapareciendo en este mundo. En este momento se catalogan como 100.000 religiones. Por ejemplo, y el monoteísmo islámico se extiende compitiendo velozmente con el cristianismo por toda África. Diversas ramas del protestantismo reclutan en Sudamérica fieles hasta el momento más o menos indiferentes, también con una rapidez que llama la atención. En este caso, tengo que decirlo, se ayudan mucho en esta, hay los norteamericanos de los dólares para hacer proselitos, ¿no? Bueno, en fin. O, por ejemplo, otro tanto sucede en los países del este de Europa, hasta hace muy poco bajo el socialismo real, o más bien irreal. Pero el asunto no afecta únicamente a las viejas religiones, nacen otras, después volveré sobre ello, que en los márgenes o no de lo que entendemos por religión,
Ya he dicho que se trata de un concepto que a veces tiene muchos agujeros y que plantea problemas grandes para saber si hay que seguir hablando de religión o no. Digo que muchas nuevas religiones están proliferando a un ritmo endiablado. Lo de endiablado lo pongo entre comillas. No me refiero solo a los sincretismos, orientalistas a la moda, o a los que, como en Chicago, mezclan capitalismo y métodos de autoayuda con elementos religiosos. Me refiero también a actitudes con perfiles más acusados. Por ejemplo, es el caso del auge de los satanismos. Yo intenté investigar un poco y me dijeron que había como 20 religiones satánicas en España. Después me han dicho que no, que son 50. Pues no sé. Algunas realmente, no es que, bueno, algunas me sorprenden mucho, porque hay unas en las que el Satán es bueno, pues entonces ¿para qué Satán, no? Pero, aunque eso me recuerda un poco a aquello que decían los escolásticos cuando decían, todo ser es bueno. Todo ser, por el mero de ser, es uno, bello, bueno. Decían los escolásticos, que fueron los teólogos, ¿no? los grandes teólogos del cristianismo. Y les decías, bueno, ¿y el diablo? Y decían, para ser diablo es estupendo. Claro, con lo cual ya la idea, la pared que desaparece, ¿no? Bueno, por ejemplo, no solo el satanismo, la angeología, si tiene razón uno de los posmodernos actuales, en Estados Unidos más del 60% cree en los ángeles. A mí me resulta un poco sorprendente, pero vamos, la persona que lo dice es seria. Bueno, y hay un sinfín de sectas que pululan tanto por los países más empobrecidos como por los supuestamente más desarrollados. Bueno, pues no sé, el Templo del Pueblo, el Templo Solar, Verdad Suprema, Davidianos, Raelianos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este es un dato que luego está ahí y por lo tanto no se puede negar. Y después podrá explicarse desde distintos ángulos. Por ejemplo, se puede decir que es el fracaso de la Ilustración, aislamiento y abandono del hombre moderno en la gran ciudad, la galopante neurosis que a todos nos invade, cosa que es muy cierta, por cierto, ¿no? Ahí sí que también tuvo razón Freud, es un libro, El malestar de la cultura, que nos íbamos a hacer cada vez más neuróticos. Bueno, yo creo que eso está sucediendo, ¿no? Bueno, pues puede ser todo eso, ¿no? Yo lo que trato es de señalar un hecho, independientemente de cuáles sean sus causas, cuestión que nos llevaría a otro tema, que sería el de sociología de la religión, ¿no? Bueno, pues ahí entraríamos incluso en la filosofía política. Pero a mí me parece que hay que dar un paso más decisivo, parte del hecho, del factum. Al margen de que, de hecho, insisto, continúen existiendo muchas religiones con sus respectivas creencias o semicreencias, en países desarrollados y no desarrollados, y al margen de que, mientras en unos lugares decrecen, en otros aumentan, hay una razón de peso para pensar que la religión no va a desaparecer, a no ser que el ser humano cambiara radicalmente, bien fruto de la evolución, no sabemos dónde puede llevar la evolución, o porque una vez que hubiéramos obtenido, con las nuevas biotecnologías, un dominio extraordinario sobre nosotros mismos, orientáramos la evolución en una dirección que nos modificara sustancialmente. Pero si no es así, y de momento no es así, lo que tenemos que decir es que existe lo que algunos autores han llamado la energía renovable religiosa. A mí esta metáfora, que yo creo que la introdujo un filósofo que se llamaba Bergson, y después la retomó un gran historiador, Comfort, no me convence mucho. Da la impresión de que poseemos un contenido religioso que se renueva constantemente. Yo creo que eso no es verdad. Ahora bien, metáfora aparte, sí podríamos afirmar que mientras el ser humano se pregunte por el sentido que tiene su vida, va a alumbrar la chispa religiosa. Y es que encararse con el sentido de nuestras vidas no consiste solo en cuestionarnos pues, nuestro trabajo, nuestra relación con los demás, con la pareja o la no pareja, o tantas de las otras muchas tareas en las que consiste la preocupación y la acción cotidianas. Es un paso más, porque quien se confronta con lo límite, con la existencia tomada en su totalidad, no puede por menos, como dije, que chocar, insisto en que lo dije, con los límites que encuentra a cada paso. Y sobre todo con el límite de límites, el límite por excelencia, que es la muerte. El filósofo Schopenhauer, Arturo Schopenhauer, escribió que los hombres han inventado a Dios porque quieren ser inmortales. Todo un tema por sí mismo, por cierto, este de la inmortalidad, si realmente queremos o no. Bueno, dejando a lado las exageraciones o provocaciones de este filósofo gruñón y misógino, en el fondo lo que late es el interrogante por la duración y calidad de nuestra vida. Primero de nuestra vida personal,
como insistía Unamuno. Yo en este punto soy muy unamuniano, en este punto, en otros no, ¿no? Y segundo, la de aquellos a los que queremos, y en último término, a la de todos, quizá en último término, muy en último término, pero a la de todos. Se plantea el problema de por qué, desde el poema de Gilgamesh, desde la primera gran mitología, el gran poema, es por qué tiene que morir el hombre. ¿Por qué el justo tiene que morir igual que el injusto, ¿no? Esto, las entrañas de la humanidad, avanzada una avanzada, ha estado constantemente, tocándolas, ¿no? Y esta preocupación, atestiguada por la poesía, la literatura, la filosofía, el folclore y hasta las expresiones más familiares de nuestra cotidianidad, no desaparecerá a no ser que se diera, repito, algún cambio en la conciencia de los individuos. Somos no solo conscientes de lo que hacemos, sino autoconscientes, es decir, nos volvemos sobre nosotros mismos y nos planteamos este tipo de cuestiones. Por tanto, lo que condiciona la religión, lo que está en su base, que es lo que acabo de decir, pienso que no va a sucumbir al tiempo. Aquí hay un tema que quiero solo señalarlo, ¿no? Yo he dejado de lado, es un tema por sí mismo que a mí me interesa, pero sería otro campo, es lo que se llama religión subyacente. Es decir, las condiciones genético-neuronales de la religión, por eso incluso están hasta localizadas, ¿no? Por ejemplo, se sabe la influencia que tiene en los seres, en las personas muy místicas, muy religiosas, el lóbulo temporal, ¿no? En las personas como Pablo de Tarso, como Mahoma. Yo últimamente he descubierto que a Wittgenstein, a mi querido Wittgenstein, también le pasaba, ¿no? Pues tienen también una relación con eso, lo cual no quiere decir que les obligaba a ser creyentes, pero que les tenían una predisposición. Bueno, esto es un tema que lo dejo simplemente de lado. Yo estoy hablando de las condiciones culturales, o sea, en el mundo de la libertad, en el reino del poder de la libertad de los humanos. Bueno, yo creo que no va a desaparecer, pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo van a seguir? ¿Vuelve algún Dios? Bueno, yo voy a decir lo siguiente, y voy a acabar. Comprometer una respuesta sobre lo que vaya a suceder, evidentemente, siempre es arriesgado. Como escribía el poeta, entramos en el futuro de espaldas. Pero también escribía el antes citado Schopenhauer que con lo que hay que comprometerse, aunque luego uno se confunda, no es con lo que va a pasar mañana, sino dentro de unos años. Yo lo que va a pasar mañana ya estoy harto de que la gente me diga, bueno, pues sí, va a salir el sol y la crisis no va a ser superada. Pues claro, bueno, que listo, ¿no? Eso vale para una tertulia, pero para poco más, ¿no? Es en esta perspectiva, un poco ir más allá de mañana, en la que me voy a colocar recordando que no creo, por lo que acabo de decir, que la religión en algunas de sus formas vaya a desaparecer, por mucho que avance, y avanza la tecnociencia. Y mi respuesta a la pregunta la voy a hacer breve y tipificada. Esto es, mirando hacia un extremo que yo desearía que no se produjera, pero que sin embargo sí apunta también, como un nubarrón que amenaza, o por el contrario, hacia una religiosidad antes señalada en la que todo es natural, humano y sin afirmaciones acerca de lo desconocido. Voy a comenzar por la que no me gusta, por la primera, y que considero tanto una probabilidad nada despreciable como un peligro digno de tener en cuenta para defenderse de él, y ahí habría que dar las razones a favor del laicismo contra todo lo que lleve al fanatismo, que sería también otro tema por sí mismo. Bien, ¿cómo es esta? Yo creo que un fundamentalismo que todo lo arrasa, unido a un conservadurismo que tanto en lo político como en las costumbres cotidianas intenta acabar con los logros emancipatorios que poco a poco y dolorosamente hemos ido obteniendo los humanos, es la primera característica de una religión o religiosidad alienada. Todo dependería de un Dios que manda a su aire y al resto solo quedaría obedecer. La traducción práctica de estas creencias sería el fanatismo y la superstición. De este modo, la razón resulta anulada y se persigue a quien no piensa de la misma forma como si de un diablo se tratara. Sinceramente, me parece que el neofundamentalismo religioso es uno de los males que pueden esperarnos a la vuelta de la esquina. Por cierto, hay otro tipo de fundamentalismos, y uno de ellos es el del dinero, a veces bien aliado con la religión. Yo creo que la ignorancia que no ha sido erradicada a causa de los fallos de una política poco cultural, la concepción de una democracia que muchas veces solo es de nombre, las frustraciones que nos acompañan como una sombra y la necesidad de suplir lo que realmente somos por una vida perfecta que se nos ofrecería si previamente nos inmolamos, son también el signo de nuestro tiempo y para mí un peligro y otras veces una realidad. Yo creo que sería necio negarlo.
Algunos podrían sospechar, bueno, se está refiriendo exclusivamente al Islam. Bueno, desde luego que incluyo a buena parte del Islam en esta actitud, aunque lo hago extensiva especialmente a otras religiones y especialmente a aquellas monoteístas que ahogan al mundo y al hombre en un creador, dueño y señor. Y muchas veces incluiría aquí al monoteísmo de los partidos políticos, por cierto. Bueno, lo dejo simplemente como un paréntesis. Es este, lo digo claramente, uno de los extremos a temer y a evitar, porque no hay manera de dialogar con quien así piensa y porque tienes que soportar el insulto o la falsa piedad. Existe también otro modo, menos, quizá un poco menos peligroso, ¿no?, que el fundamentalismo aumentado, que también se sitúa en la parte, para mí, menos atractiva y al mismo tiempo probable de un posible retorno más que de Dios de los brujos. Se trata de los nuevos movimientos religiosos a los cuales he citado antes y que ahora, por abundancia, no repito, sino comento. Ahí incluyo, además de los ya citados, a milenarismos de toda ralea, movimientos como los que he citado, insisto, al principio, quiromantes, adivinos. Yo estoy seguro, si pregunto aquí quién no ha ido a un adivino, más de la mitad mentirían si dicen que no. Pero vamos, eso yo digo que por lo menos en Francia es uno de los grandes negocios, en la muy ilustrada Francia. O sea, bueno, que digo, magos de poca monta, locuras como los raelianos y un etcétera que llevaría minutos catalogar. En algunos casos estas actitudes en cuestión pueden ser bastante inofensivas y hasta podrían, aunque no lo creo, ser un tanto terapéuticas. Por lo general, sin embargo, yo creo que entontecen a la gente, imposibilitan que uno se mida con su propio yo y, cosa esencial, están llenas de embustes. Parafraseando de nuevo a Bergamín, detrás de algunas de estas religiones siempre hay algún comerciante. Tengamos, por tanto, los ojos abiertos y denunciemos a los que, en vez de servir a las personas, se sirven de ellas. Y dejo ya para acabar ya inmediatamente, porque además me he pasado de la hora, lo que considero en el otro extremo, si quito ahora al ateo, la otra postura que he puesto, la del misticismo natural, por llamarla así, la religiosidad que, al contrario de lo que he descrito, es respetuosa con los anhelos de los humanos, no se hunde en la pura melancolía. Antes he dicho lo del humor, hay que echarle siempre algo de humor a la vida, o mucho de humor a la vida, y tiene en cuenta tanto consideración, una gran consideración, para nuestra frágil estancia en este mundo, como por la aceptación de que no saber nada de un más allá muchas veces puede servirnos como una especie de reconocimiento mutuo, de apretar filas entre nosotros. En realidad he dicho al principio bastante de lo que se puede decir de esta postura. Tal vez alguno apunte que se parece, como he dicho ya antes, pues a algún tipo de sabiduría, y evidentemente ha citado al taoísmo, a mí me gusta, podría ser el budismo también, más me interesa este anarquismo oriental que es el taoísmo. Es verdad, porque esta actitud supondría, y llamémosla religión, si queremos así, o mirando al futuro, actitud religiosa, supondría una vuelta sobre nosotros mismos, una mirada al mundo como un todo, somos parte de ese todo, y una moderación de los deseos desbocados, cuando se desboquen los deseos, moderarlos, por medio de una voluntad que nos reconcilia con el universo entero. Esta es la postura en buena parte también de mi citada tantas veces Wittgenstein o de Tugendhat o de alguno más, bueno, que a mí me parece que es la que más me satisface y que creo que puede tener un futuro, dentro del mundo muy desarrollado, abierto, racional y científico en el cual tenemos, queramos o no, que movernos. Bueno, se me preguntará inmediatamente, y para acabar, si esta postura es compatible o no con la fe. Mi respuesta, y con ella acabo, es que yo he estado hablando desde la mera razón, desde, permítaseme recurrir a mi oficio, la filosofía y nada más y nada menos. Lo otro lo considero una cuestión estrictamente personal, en la que ni entro ni salgo, a no ser que traten de imponerla. Mientras tanto, menos dioses que nos tiren de las orejas y más oído pegado a un mundo que debe sufrir menos porque tiene excesiva miseria. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, ahora como siempre abrimos un turno de preguntas y coloquio.
Hola, buenas noches. Me gustaría saber su opinión sobre lo siguiente. Yo entiendo que el futuro de la religión, etcétera, que es lo que hemos hablado, bueno, pues alguno tendrá, y me parece estupendo que el hombre, igual que investiga cualquier cosa por su propia naturaleza, intentará investigar, llamémosle el más allá, etcétera, etcétera. Yo en principio estoy de acuerdo con el agnosticismo, que es posible que haya algo, seguramente que tiene que haber algo, pero efectivamente lo absoluto, el todo, es difícil que pueda ser abarcado y entendido por la parte, por la limitación del ser humano. Pero la opinión que me gustaría a mí es, en cuanto a las creencias, no tengo ningún inconveniente, etcétera, etcétera. El problema es que nada más nace una creencia, inmediatamente se forma una institución y se forma una organización que conforma la creencia y le pone sus límites, y entonces lo pervierte todo, simplemente, y me da igual cuál sea. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Gracias. Mira, yo, más que opinión, casi lo que, aunque voy a decir algo más, me haría eco de tus palabras, estoy completamente de acuerdo. Yo diría lo que dijo primero fue teólogo, fue sacerdote, y después, bueno, pues dejó de serlo, y escribió, dijo algo a mí me parece que tan cierto, yo con todo respeto, por cierto, a los creyentes cristianos, pero Cristo trajo un reino y no se salió una iglesia, ¿no? Que es realmente interesante, ¿no? Al pobre hombre lo suspendieron no solo adivini, sino vitando. Creo que solo hay 3 en la historia. Y vitando quiere decir que el problema no es que no le hablara, sino que si te dirigías a él, quedabas excomulgado también. O sea que, sí, pues es real, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, Antes, sin embargo, déjame decir 2 palabras y después también un poco ampliar esto que acabo de decir. Tú has dicho lo del, pues las creencias, el más allá. Yo, en buena parte, yo tengo muy buenos amigos teólogos, alguno que es sacerdote, e incluso tenía, uno murió, uno muy buen amigo obispo, que yo siempre le preguntaba, me gustaría saber la radiografía de tu creencia, porque yo no voy a decir el nombre, porque pues que yo decía, es que yo no puedo creer que tú te creas esas cosas, pero bueno, eran realmente interesantes. Y una de las cosas que suelo comentar con ellos cuando trato de este tema es, no solo, insisto, es una cosa tan enormemente compleja como es la creencia religiosa, con la cantidad de piezas, de imágenes, de miedos, tremendo, ¿no? Es cómo la cantidad de pensamiento, de energía que se ha empleado en ello. Impresionante. Es que es impresionante. Decía Bakunin que la teología es la ciencia del absurdo. Joder, pues en ese absurdo, años y años y siglos, Si uno lee a San Agustín, Santo Tomás. Por cierto, Santo Tomás decía Russell que es uno de los 12 mejores filósofos, yo estoy de acuerdo con él. Pero es que, de un talento extraordinario. Bueno, a veces dice unas tonterías monumentales, también. Voy a decir 2 que dice. Una es, dice, bueno, el fin del matrimonio, dice, obviamente, es la procreación. Y lo otro, el cobijo, el que pueda tener una a la otra persona, el estar juntos para ayudarse, es el fin secundario, dice, porque si Dios hubiera querido dar como primer objetivo, el primer fin del matrimonio, el estar bien con otra persona, al hombre le hubiera otro hombre que lo hace mucho mejor, ¿no? Como veis, todo un feminista, ¿no? Y después otra de las cosas que dice, y le tengo una gran estima, intelectualmente hablando, otra de las cosas que dice es que, ¿por qué para defender la tonsura de los frailes, dice, es que es mejor que la tengan, porque así los pensamientos pueden ir más rápido al cielo, ¿no? O sea que los calvos lo tenían estupendamente. Pero bueno, entonces Russell, sin embargo, dice algo, porque lo has dicho y a mí me interesa, que a mí me llamó la atención, y lo leí hace poco en él. Lo dice de pasada, dice que la teología es la organización de la ignorancia. Y en buena parte decir, aquello que se ignora se organiza. Es que es tremendo. De ahí que yo entienda mucho más que tengo fe y punto, así sí que lo entiendo. Y yo tengo fe y se acabó. Ya está, ¿no? Pero es que eso. Primero, como lo has dicho, pues realmente todo eso está ahí. Y yo creo que hay que tener en cuenta que es parte de la historia. Y en la que, los hombres han despepitado y se han roto las neuronas. Con eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso. Una cosa es el fundador, y acabo ya con lo que lo decías, una cosa es el fundador. A mí, por ejemplo, yo los evangelios los leo, no digo con frecuencia, de vez en cuando, a mí me parece un mensaje maravilloso. No me lo creo,
Y además tengo cantidad de objeciones respecto a eso que se llaman los sinópticos, pero en fin, no es el caso de entrar en ello, que es una cuestión de filología, de lo que quieras. Pero un mensaje precioso de bondad, de amor. Ahora, no tengo ningún respeto a la Iglesia, ¿eh? No se puede fundar nada, como decía aquel. Todo lo que se funda de otra manera se deteriora. Eso es verdad. Pero claro, no habría que decirlo, habría que decirlo de casi todo, sino de todo, de casi todo. Y claro, es más fácil controlar aquello que es empíricamente, decir, bueno, yo creo que, vamos, que yo quisiera morirme, bueno, no quisiera morirme, pero si me muero, me voy a morir, quisiera morirme pues, dentro de la izquierda emancipatoria, que la que yo entiendo por tal, la más anarcoide, la que está en contra del poder y que se consigue un socialismo libertario. Sin embargo, hay que reconocer pues, que el marxismo ha sido un gran fracaso en sus realizaciones. Hombre, si es Corea del Norte o la Rumanía de Ceausescu es para echarse a llorar, ¿no? Pero se puede arreglar eso, o se puede decir, fracasó, se puede empezar. En este otro tipo de cosas es mucho más difícil, ¿eh? Que una vez que se instala una iglesia que al principio comienza siendo secta, después se convierte en iglesia, pues tienen una fuerza inmensa y ya lo que importa ahí es el poder. El poder. Y lo que dice yo en este caso, y con eso acabo, diría lo del gran inquisidor de los hermanos Karamazov, ¿no? Cuando vuelve Cristo y se encuentra con los sacerdotes, dice, ¿qué quieres? De hacerles libre, pero tú estás loco. La gente quiere seguridad, se la doy yo. Tú vete fuera, ¿no? Claro, es el gran problema que al final hay alguien que da esa seguridad y, bueno, la seguridad y que monta el tinglao. Pero en cualquiera, en algunas más fuertes, evidentemente, en las orientales eso es mucho menos fuerte. Pero sí, ese es el tema. Es el tema, en último término, la epidemia, en último término, que tenemos los humanos a la hora de hacer cualquier cosa, que por muy buena que sea, o que comience, después va degenerando. Buenas noches. ¿Dónde está? Está hablando de cosas como el satanismo, como los raelianos, como la secta tristemente famosa del Templo Solar. ¿No cree que estamos, dado que viendo todo esto y asumiendo que hay algunas corrientes que piensan que el ser humano necesita inevitablemente creer en algo para sentirse ser humano, ¿no cree usted que estamos asistiendo a un cambio de unos dioses por otros? Sí, sí, claro, el asunto es de qué dioses partimos y a qué dioses llegamos, ¿no? Yo, vamos, sí, por ir por partes, yo he citado, por ejemplo, los raelianos, me parecen unos caraduras tremendos, ¿no? Porque además pero voy a añadir dos cosas. Estos raelianos, ellos hacen una interpretación absolutamente enloquecida de la Biblia y piensan en que podríamos ser, bueno, pues inmortales clonándonos, ¿no? Desconociendo completamente lo que es la clonación, porque la clonación puede ser una clonación genética, pero nada más, ¿no? Pero sin embargo han sido recibidos por una subcomisión del Senado de los Estados Unidos y tienen mucho dinero. O sea que después en estas cosas, naturalmente, cualquier cosa raelianos de Rael, es que se llamaba Rael, se llama, vamos, porque él y una que es un nombre francés, que es la obispa, vamos, del asunto, ¿no? Ahora, también es verdad, decir que algunas de estas cosas yo no les auguro mucho futuro, mucho tiempo. Otras, sin embargo, pueden tenerlo, ¿eh? Y después, lo he dicho antes, a propósito de lo que decía el amigo, hay que tener en cuenta que el cristianismo como nace, como una secta. Después secta se puede entender de muchas formas, pero una secta de los judíos. Es decir, que después se hace iglesia. Es decir, puede aumentar, y ha aumentado, y cómo no. Pero, es decir, que algunas sí pueden tener un cierto futuro, que sería difícil. Otras creo que ninguno, ¿no? La de cienciología, pues probablemente la tendrá. Ahí tiene a Tom Cruise, pues claro, entonces ya, y después, ¿que hay que creer en algo? Mira, eso sí y no. Ahí yo sería un poco escolástico, distingo. No sé, creer en algo, ¿qué es lo que quiere decir uno cuando hay que creer en algo? ¿Hay que tener alguna meta en esta vida? Pues sí. Yo creo que eso evidentemente. ¿Hay que poner las capacidades de uno en algo? Sí. Hay que ir más allá incluso de lo que uno tiene a mano, ser un tanto utópico, ¿no? Pues sin duda. ¿Hay que tener ideales? Claro que sí, ¿no?
hay que creer en aquello que, primero hay que creer en aquello que realmente se nos demuestre. Y claro, si el bosón de Higgs realmente es el bosón de Higgs, yo últimamente oí una conferencia y me dieron tantas explicaciones sobre el bosón de Higgs que creo que evidentemente lo ha descubierto. Exceptuando una, que por cierto no es un campo magnético, es un campo, no es una materia, exceptuando una, que después de haber hecho una exposición excelente, el científico que la estaba contando, dijo tal tontería que ya se me vino abajo todo. Porque dijo, bueno, lo descubrieron 7 al mismo tiempo. Se lo han adjudicado a Higgs porque es el nombre más fácil de decir. Joder, bueno, pues entonces, como para creer al resto, ¿no? Es decir, bueno, hay que creer algunas cosas. Y otras, hay que creer en el sentido, digamos, de ir más allá de los hechos, e incluso ilusionarse, pero sabiendo que uno se ilusiona, sin el autoengaño, sin autoengañarse. Bueno, yo creo que eso está muy bien, creer en eso, ¿no? Pero en más, yo realmente lo que no voy a hacer es ser incoherente y no creer en aquello para lo cual no, pues realmente no estoy motivado, no tengo pruebas, no me han dado razones para ello, ¿no? Entre lo otro, sí, y ser bueno, y a veces ser hasta ingenuamente, salir perdiendo en cierto tipo en creer en la bondad de la gente, que después es muy mala o somos muy malos, pero de entrada tener esa actitud, pues me parece que está muy bien. Kierkegaard decía, no se puede vivir sin no tener, él llamaba la espina de la creencia. Bueno, pues sí, bien, pero él era creyente, es que él era creyente, aunque decía que no. Pero yo he partido de una actitud agnóstica, ¿no? Y después, unos dioses por otros, mira, yo creo que una vez más hay que decir que sí, que no. Es verdad que, por ejemplo, lo que pudo ser un sacerdote en otro tiempo, si dentro de 1000 años abren una tumba y sacan a Messi vestido del Barça, alguien podría decir que era una gran religión, este fue un gran sacerdote, a lo mejor podrían decirlo, ¿no? Claro, sí, claro, evidentemente. O, por ejemplo, que el dios Moloch, el dios Mamón, que lo llaman los beneficios del dinero, es un auténtico dios. Yo creo que eso es verdad. El Estado muchas veces es semidivino, esa capacidad que tiene, poner fronteras, decir, no pasas, mato, no mato, es una cosa que declaro guerras, ¿no? Y después, bueno, pequeñas, o más, digamos, decir, no pequeñas o intermedias diosecillos que hay por ahí constantemente, ¿no? Bueno, yo creo que eso es verdad, se cambian por otros, porque culturalmente cambiamos. O, por ejemplo, cuando uno idealiza de una manera extraordinaria la ciencia. Yo estoy muy a favor de la ciencia, pero a veces oye uno cada cosa que es una verdadera barbaridad. Dices, bueno, pero ¿cómo usted? Porque es muy parcial. Además, decía Ortega que a veces un gran científico es un bárbaro que sabe mucho de una cosa, solo sabe de una cosa y del resto es un bárbaro, ¿no? Pero sin embargo, de hecho eso prácticamente es su Dios, ¿no? Yo creo que eso es cierto, se cambian. Ahora, hay otros, yo luego el otro día, también en una charla, lo decía, hay otros mitos que son eternos, ¿eh? Mira, yo cuando leo, por ejemplo, antes he citado el poema de Gilgamesh, o el Numa Elis, es como si estuviera leyendo cantidad de cosas actuales. Pero son los problemas de siempre. Los problemas, por lo menos, que conocemos en los 5000 años de historia que tenemos. En esos no es extraño que mitifiquemos, ¿eh? Por ejemplo, que se mitifique el amor, normal. ¿Cómo no se va a mitificar? Aunque fuera, y en parte yo creo que es verdad, un aliado del sexo, el amor, bueno, pues se mitifica como se mitifica, pero es normal, porque es hechos básicos de nuestra existencia. Y entonces, ahí es difícil cambiar, le pondremos otro ropaje. Pues una de las características de los mitos es precisamente cómo manteniéndose el núcleo, sin embargo, van cambiando de ropaje. Pero es una cuestión también cultural. Y ya para acabar, yo sí que creo que si en este momento tuviera que decir, y no quiero ser panfletario, pero si tuviera que decir cuáles son los dioses de nuestro tiempo, uno he dicho. Yo creo que es esa verdadera, no sé, es más que la Trinidad ya el tema económico, o sea, el dinero. La economía, claro que lo queremos todos, y el dinero es un intercambio simbólico extraordinario, pero el éxito, en vez de por encima de todo, el tener por encima de todo ese tipo de cuestiones me parece que son propios dioses de nuestro tiempo, y que además nos deshumanizan enormemente. Es decir, que son valores en sí mismos que han sido colocados muy fuera de sus propias, es decir, que se han divinizado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que son mitos y dioses, efectivamente, de nuestros días.
has planteado ¿Quién habla entonces? en el planteamiento que has hecho aparecía en el ámbito de lo individual, ¿no?, la presencia de lo que sería el deseo y el miedo, incluso el miedo vinculado a la muerte. Parece en tu formulación de agnóstica, eso nos conduciría a cómo reducir el deseo, su dominancia, reducir el miedo y, entendía yo, asumir la existencia real como algo que ya tiene sentido. Sí. No, bien, mira, bueno, por cierto, yo me he declarado, por así decirlo, agnóstico, no gnóstico, que es una cosa muy distinta, ¿eh? Los gnósticos fueron una secta, además bien interesante, de la cual se conoce muy poco, bueno, que se pelearon con el cristianismo. Agnóstico es no conocer, no, simplemente. Ateo simplemente es más bien negar, ateos, a Dios. Bueno, yo he hablado efectivamente de los deseos y del miedo. Yo sí, efectivamente, creo que son en buena parte, bueno, la esperanza y el miedo, decía Hume, los padres de la religión. Es decir, que son esos sentimientos son los que en último término dan origen y por lo tanto son los que están detrás de lo que son después las creencias religiosas. Y efectivamente yo he dicho que hay que moderarlos, sí. Es que los deseos, lo decía Aristóteles, pues no hacía falta que lo dijera Aristóteles, pero bueno, si lo dijo el sabio Aristóteles, pues mucho mejor, ¿no? Claro, es que los deseos pueden ser de cosas absolutamente imposibles, ¿no? Uno puede tener deseos de imposible. Y claro, los deseos de imposible lo que conviene es, en ese sentido, como he dicho, has repetido bien, pues naturalmente ponerles dique, moderarlos. Yo creo que es una de las funciones que tendría que hacer. La voluntad se puede entender como un deseo de segundo grado, es decir, un deseo sobre los deseos. Es que uno puede elevarse por encima de los deseos y decir, bueno, hasta aquí se puede llegar, más allá, pues parece que está fuera de nuestras posibilidades y por lo tanto es erróneo ir más allá, ¿no? Yo en ese sentido sí, lo repito y lo remacho. Y del miedo. El miedo sí que me parece fundamental en este caso, en todos. Y no digamos nada en el campo de la política, ¿no? ¿Cómo se domina? Nos dominan. Es fácil dominar a la gente con el miedo. Hay un miedo que está en su sitio, que nos lo ha puesto la evolución, que está muy bien, tener miedo, para que no sé, yo debo tener, si acerco mi mano al fuego, pues es que debo tener miedo, porque si no me quemo. Pero hay otro miedo que es sobrante. Y ese sin duda hay que evitarlo, ¿no? Y muchas veces, aparte de la política, la religión se ha basado en el miedo. Yo cuando recuerdo, yo hice la comunión, yo no sé, son de esas cosas, la primera comunión, con 6 años. Bueno, con 6 años, pero es que yo, las tonterías que decía cuando iba a confesarme, el otro día estuve contando una, que se lo contaba además a un amigo que es cura ya muy mayor y se partía de risa, ¿no? Ahora voy a decir, la tengo escrita, además se la he dicho ya, se la conté también a un obispo y no me echó fuera, que fui a confesarme y tenía tanto miedo al infierno que entonces no me venían más que imágenes terribles, que yo era pecador, pues. Y entonces llegué donde había un portugalete, un cura mucho cholo, era un viejo bueno, que nos pasaba dentro del confesonario y tal, allí, mientras estaban las señoras esperando, y él seguía hablando, bueno, y yo llegué allí, bueno, y le dije, padre, tengo un pecado muy grande, y me dijo, más grande, como era muy tonto, me dijo, era muy bueno, pero era muy tonto. Entonces, el padre, pero más grande que Portugalete, le dije yo, sí, mucho más grande. Joder. Y me dijo, más grande que Vizcaya, le dije, más grande. Joder, ya el tío dijo, a ver qué. Pero es verdad, rigurosamente cierto, ¿eh? O sea, no me ahorro nada de lo que ocurrió aquí. Más grande que España, dije yo, más grande. Y ya el tío se dijo, a ver qué ha hecho. Ah, pues dije, dímelo, y le dije, he pensado en el culo de Dios. Claro, tío se quedó. Claro, no,
el miedo era, claro, el infierno era el compendio de todos los males sin bien ninguno. Es que te acostabas por la noche, habéis hecho atrición, contrición y tal. Bueno, pues evidentemente el miedo ha funcionado, pues, sin duda alguna. Y yo creo que es una de las cosas que, mira, yo suelo repetir también mucho esto, una de las definiciones de felicidad más geniales, se han dado cientos, no miles, de definiciones o descripciones de felicidad, es la que daba, una que yo leía a Walter Benjamin, que decía, percibirse a uno mismo sin miedo. Me parece genial eso. Eliminar los miedos. Es muy difícil. Porque vamos, parece que Hobbes decía que, dice, yo soy gemelo, pues me parió mi madre a mí y el miedo. Bueno, pues entonces evitémoslo. Y ciertamente yo creo que se ha jugado mucho con el miedo, ¿no? Buenas noches. Posiblemente mi intervención también entre un poco en los derroteros que se está en las preguntas que han hecho, pero vamos, voy a insistir como mínimo en alguno de ellos. Yo considero que, bueno, considero y me imagino que todos ustedes... ¿Cómo considera, por favor? Considero que precisamente el principio de la duda es un elemento esencial a la hora de establecer una creencia, es decir, siendo muy gráfico, la duda razonable de qué es primero el huevo o la gallina puede generar pues toda una serie de cosas, ¿no? Lo que a mí me duele y en definitiva también ha sufrido porque somos de la generación que se crió en el franquismo es la Iglesia, tú has comentado, la Iglesia del cristianismo, en concreto, es una secta del judaísmo, pero que en determinado momento histórico se jerarquiza y adquiere poder, y ahí creo que es un mal que de alguna forma lo ha señalado el primer que ha intervenido. De todas formas, hay otra cuestión, y bueno, en la última intervención se ha hecho referencia al miedo. Yo, de todas formas, querría, si hay alguna forma de justificar por qué nos venden tan fácilmente la moto, por qué la gente tiene tanta necesidad de tener soportes gaiatos para poder funcionar. En realidad, seremos capaces algún día de, no sé, de un misticismo natural que yo no sé si seremos capaces. Sí, no, esa es la gran pregunta, ¿eh? Y yo te aseguro que hay, pues casi que te diría, pues no lo sé, ¿no? Pero en cualquier caso, déjame primero decir alguna otra cosa antes de que me extienda un poquitín más en este no lo sé. Mira, lo de la duda me parece fundamental en todo. Es decir, no hay que ir dudando por ahí en plan escrupuloso, ni en plan, bueno, pues con neurasténico, ni muchísimo menos, ¿no? Pero, en principio, yo pienso que lo que hay que evitar a toda costa es el dogmatismo, a toda costa. E incluso uno, cuando se encuentra con creyentes más sinceros, te dicen, bueno, yo estoy en la duda permanente. Cuando te encuentras con alguien, o que tiene una teología más provisional, ¿no? Yo creo que esa es la gente que a mí me merece más respeto. Más respeto. El que no me merece ningún respeto es aquel que tiene la verdad absoluta. Además, con ese no discuto. Porque además siempre voy a salir perdiendo. Mejor dicho, voy a salir ganando aunque parezca que pierdo. Porque yo, en todo, estoy dispuesto a dejarme convencer si me dan argumentos. Pero cuando hablo con alguien que por mucho que diga yo o cualquiera, nunca va a dejar su verdad con mayúscula, es que no sigo discutiendo. Porque pierdo el tiempo. Él no va a cambiar, yo sí podría cambiar. Bueno, eso sí que me parece a mí algo que ciertamente me coloca muy lejos de lo que puede ser. Me coloca muy lejos, no, me hace pues tener, por lo menos intelectualmente hablando, poco respeto de esas actitudes de no dudar, ¿no? Y después, respecto al cristianismo, tú has dicho, es muy cierto, el cristianismo tiene mucha historia, donde verdaderamente se construye es en Nicea y con Constantino, un poco más adelante, ¿no? El siglo III-IV es cuando en realidad toma cuerpo. Tú has dicho lo de la moto, voy así por pinceladas a lo que has dicho. Hay, por cierto, un libro muy recomendable de Noam Chomsky, que aparte de ser un gran lingüista,
es un hombre que a mí me merece el máximo, vamos, la máxima valía de nuestros días. Ya es mayor, pero vamos, no tanto. Respecto a lo que puede ser una actitud política verdaderamente liberadora. Chomsky tiene un libro que está en castellano, se titula Que no nos vendan la moto. Si tienes ocasión leerlo, es pequeñito, porque está muy bien. Ahora tú dices, bueno, ¿y por qué nos venden la moto tan fácilmente? Sí, pues somos de barro, pues somos mucho más débiles de lo que deberíamos de ser. Elegimos, como he dicho antes la seguridad que la libertad. Ser libre es muy difícil, La libertad lleva a la soledad. Y te hace chocar con 1000 aristas. Y se interponen miles de obstáculos, ¿no? Y ya no digamos ser coherente con uno mismo, cuando además, por otra parte, somos un haz de emociones, de razones. Sí, yo creo que eso es cierto, y es más, yo no sé cuál es la solución. Solo veo, o diría, que hay una que es pedagógica, que me parece que es el gran fallo de instituciones, movimientos, partidos en general. Lo que habría que hacer es, hombre, crear que la gente tenga carácter, que tengamos carácter, que no seamos plumas al viento. Ese tipo además que está saliendo de posmoderno light, ¿no? Que cualquier cosa le puede convencer, que se engaña o que admite cualquier tontería como una gran verdad. A mí me parece que eso es algo que habría que evitar desde el principio, y para eso insisto, desde muy pequeño a la gente habría que enseñarla a razonar, a decidir, pero a decidir ellos, a decidir, ¿no? Y a tener carácter, Tiene que ver con lo que decíamos antes, los deseos. Solo teniendo carácter uno domina, dentro también de lo que puede, porque tampoco voy a ponerme en plan aquí, bueno, pues no sé, ferolítico, ¿no? Lo que puede, los deseos, con carácter, es la única forma, aunque uno se quede solo. Yo creo que con cuatro y un tambor se puede cambiar el mundo. El problema es que no suelen salir 4, ¿no? Pero... Ya vamos bajando. Hola, buenas noches. Quisiera que mi planteamiento no se entendiera como una frivolidad, porque usted es una eminencia. Y le voy ¿Por a qué? hablar... No sé. Yo... ¿Por qué? ¿Qué he dicho, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted es...? Que usted es una eminencia. ¿Qué nombre? No. Yo soy de Bilbao, que es mucho más, pero... Bueno, No. la cuestión de la que quería hablar es una visión desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Y desde las vivencias de haber visto que personas que van en un trance vital acompañando a un enfermo que está a vísperas de la muerte y que tienen una fe, afrontan mejor ese acompañamiento y luego el posterior duelo, por lo que sea, tienen una formación que les permite hacerlo de una manera muchísimo más saludable que otras personas. Y le hablo desde el punto de vista agnóstico, no me pronuncio a favor de ninguna fe. Claro. Y le hablo de todas las religiones. En un hospital vienen personas de todo tipo. Y por otro lado, pues decir que igual que se plantea esa situación, esto que voy a decir puede parecer una frivolidad, pero no lo es, algún médico sanitario, pues antes de entrar a una intervención, pues ha hecho una tirada de cartas para ver qué va a salir. Quiero decir que, por lo que usted decía, que nadie tiene la verdad absoluta y que tenemos que estar abiertos a todo, aunque con un criterio, ¿no? Tampoco para no dejarnos engañar, pero que realmente las religiones también tienen algo positivo y que pueda ofrecer cosas a la sociedad en este momento. Gracias. No, gracias a ti. Yo, vamos a ver. Respecto a que la gente que tiene fe muere, tú estás hablando del tema hospitalario, un tema interesantísimo, por cierto, dentro del mundo de la bioética, sin duda alguna, tú tienes que tener unas experiencias muy importantes. Pues puede ser. Hay, desde luego, opiniones muy distintas, En general, digamos que la gente que tiene fe, en general, suele comportarse de manera muy semejante al que no la tiene, si no estaría deseando morirse. ¿No? El que tuviera una fe inmensa
y va a estar, bueno, pues con la visión beatífica, pues estaría deseando morirse. Vamos, y no suele ser el caso. Después, hay algún tipo de fe que Dios nos libre de ella. El talibán que se inmola, que tiene una fe inmensa, eso sí que es fe, ¿eh? No lo nuestro, eso sí que es fe. Se pone el cinturón, se despide, voy donde las huríes. Bueno, entonces, claro, eso sí que es fe, Dios nos libre de ellos, ¿eh? Una vez dicho eso, sin embargo, y según lo que tú dices, que puede ser, si a alguien le viene bien, pues estupendo, ¿eh? Contra el dolor vale todo. Vale todo. Si estamos hablando además en términos de, bueno, en términos pragmáticos, ¿no? Independientemente ya del contenido de cualquier fe o religión, pues me parece bien. Si le viene bien, estupendo, ¿eh? Para mí, estupendo. Y punto. Y después, en ese sentido, también te diré que otros que no tienen ninguna... No sería mi caso, creo, ¿no? Yo, aunque a veces digo lo de Nuland, lo único que me importa de mi propia muerte es que no voy a sufrir, eso no es verdad. Me importa también que me voy a morir. Ahora, también conozco a otros que se enfrentan a la... Bueno, y he tenido además ocasión últimamente de gente cercana, conocida, incluso amigos, que se han enfrentado a la muerte sin ninguna fe, ninguna esperanza en más allá, con mucha tranquilidad, ¿eh? También. O sea que eso varía en función de... Somos muy... Como decíamos antes, ¿no? Culturalmente somos muy distintos. Y de individuo a individuo a veces hay una distancia infinita en los casos que afectan un poco al corazón del mundo. Y después, respecto a la religión, sí, también, a mí me parece importante lo que has dicho. Claro que las religiones, aparte de lo que tú has tocado, han dado cosas positivas, ¿eh? Yo no tengo la idea, o por lo menos no total, de Voltaire, de Hume, que la religión no ha dado más que males. Yo no creo eso. Algunas religiones, en concreto, me parece que han sido muy positivas. Bueno, muy positivas no, pero que en las orígenes más bien las orientales, pero incluso dentro del cristianismo, la gente... a veces peor que he conocido, ha sido cristiana. Y la mejor que he conocido ha sido cristiana. Yo puedo decirle, por ejemplo, yo era muy amigo era bastante mayor que yo, pero de que además, algunos os acordáis de ellos, que lo mataron en El Salvador, un jesuita, Ellacuría, que también era de Portugalete. Bueno, es una de las personas más maravillosas que yo he conocido en mi vida, ¿eh? Y después, otros dos más, cristianos, los dos muy amigos, uno tan cercano que era pariente, maravillosos. Es decir, quien consigue reorientar el amor cristiano, pues evidentemente ha dado cosas positivas. Ahora, yo estoy, como con el amigo del principio, en conjunto, la estructura eclesial, yo la juzgo muy negativamente. Pues muchas gracias por su asistencia y participación y, bueno, un aplauso para Jaime. Espérame.